Sabina, sin duda, es uno de los talentos más deslumbrantes de su generación y del panorama literario en general. Un momentito que voy a beber agua porque he bajado demasiado deprisa. Has dicho una barbaridad bastante grande también. Debutó en 2017 con un libro maravilloso, Las niñas prodigio, que era un ejercicio autoficcional muy potente donde podíamos hallar las claves de su talento, con una escritura superlativa, con un bellísimo recorrido por la infancia, por las crisis de identidad y de entrada en la vida adulta, los miedos, las crisis, los fracasos y demás. Además, era un libro que tenía un tono muy preciso y muy precioso, que oscilaba entre lo poético, lo humorístico, también tenía, y por supuesto era muy descarnado. Este año ha publicado su segundo libro, Soñó con la chica que robaba un caballo, que si bien partía de un encargo porque forma parte de un proyecto de la editorial Lengua de Trapo para recrear ficcionalmente episodios significativos sociales de las últimas décadas, a pesar de ser ese encargo, como decía, Sabina ha hecho, yo creo que es una obra maestra este libro, que es una novela oscura, desoladora, que habla de muchas cosas y entre otras de la inestabilidad emocional, de la enfermedad mental, también de la enfermedad social de un país frágil, de la imposibilidad de amar a la otra o al otro cuando una misma está recorrida por diferentes heridas. Es una novela, además, que alcanza un nivel literario muy alto, con un despliegue de lenguaje y de prosa espectaculares. Y bueno, eso en cuanto a los dos libros de momento que nos ha dado, que son dos joyas, sin ninguna duda, Las niñas prodigio y Soñé con la chica que robaba un caballo. Aparte de todo esto, también habría que mencionar la responsabilidad de Sabina en el grandísimo éxito, uno de los fenómenos literarios más significativos de los últimos tiempos, que es Panza de burro, de Andrea Abreu, donde ella hizo el trabajo de edición para Editorial Barret. Además, Sabina también es columnista en El País y en otros medios y imparte habitualmente también talleres de escritura. Lo que yo creo que está claro es que en el futuro a ti los estudiantes de literatura te estudiarán tu obra y que por eso es una suerte que te tengamos aquí. Y nada, pues que muchas gracias por estar y que vamos a disfrutar muchísimo y que te damos un aplauso. Gracias por venir. Bueno, muchísimas... Desde aquí, si hablo desde aquí, ¿se oye en el micro? Muchísimas gracias, Nerea, y muchísimas gracias, Letraheridas, por haberme invitado. Bueno, Nerea, me ha dado muchísima vergüenza. He pasado este momento como cuando te están cantando el cumpleaños feliz y tú no sabes a dónde mirar de pequeño. Pero gracias por creer tanto en mí. Yo no creo tanto. Bueno, pues hoy... Bueno, y muchísimas gracias a todas vosotras por venir, por supuesto. Bueno, pues yo hoy voy a hablar de... a ver, porque este no es mi ordenador, esto es importante, ¿vale? Hemos tenido que hacer un cambio de ordenador en el último momento y entonces cometeré algunas torpezas. Hoy vamos a hablar de mi amiga Lydia Davis. Esta es mi amiga Lydia Davis. Siempre la llamo mi amiga Lydia Davis porque hablo mucho de ella en redes sociales, soy muy pesada y más o menos 2 veces al año sueño con ella, ¿no? Y tengo un sueño así raro, tipo que estoy hablando con Lydia Davis y yo voy sin bragas y ella tiene mis bragas en su bolso y yo se las tengo que pedir, y como cosas así. Entonces siempre digo, mi amiga Lydia Davis. De hecho, hay gente que pensaba que hoy aquí en Pamplona nos íbamos a encontrar Lydia Davis y yo. Hubo ahí como, yo no, por favor. Bueno, la primera vez que abrí un libro de Lydia Davis fue una edición en inglés de sus cuentos completos, editado por Penguin, ese libro gordo y naranja que por suerte Seix Barral ha editado en España respetando este diseño original. Aquel día solo leí el primer cuento y algunos fragmentos de otro. Estaba pasando un par de días en casa de una gente que no conocía mucho en Berkeley, en California. Esto suena así como muy cool, pero en realidad yo allí estaba por cosas absolutamente turbias e ilegales y no sé qué hacía en casa de esa gente que era un poco pija. En general no sabía muy bien qué hacía en la vida. Y recuerdo ser incapaz de seguir con el vino y la conversación de esta gente así tan sofisticada porque el relato de Lydia Davis, que había empezado a hojear distraídamente, por casualidad, en ese libro encontrado en una mesita auxiliar junto al sofá, ya me arrastraba, ¿no? Me obligaba a seguir leyendo. Y de pronto me empezó a dar igual mantener a flote la conversación con mis anfitriones, que no conocía demasiado,
y me daba igual la tensión que se iba generando a mi alrededor porque yo estaba pasando absolutamente de ellos y ya no hacía más que leer, ¿no? Tragándome aquello completamente absorta. Este primer cuento de Lydia Davis, que es el primero de esta colección, en el que una mujer va y viene, vuelve de su casa a casa de su amante, lo llama, va, vuelve de nuevo, en lo que me pareció el retrato más exacto y genial de lo que es la desesperación amorosa y la vida en general, ¿no? Que es ir y venir, mover cosas de un sitio a otro, o es lo que a mí me parece la vida, intentando arrancar algo de sentido a estos vaivenes sin conseguirlo. Nada había en esto que yo leí del escritor solemne que se entrega a su obra como si construyese un panteón, ¿no? Davis me abría la puerta a lo más absurdo y humano, y al mismo tiempo, en ese aparente caos que nos mostraba, había una sofisticación absoluta. De esa primera lectura ante estos anfitriones incómodos, ojeando como una loca mientras intentaba mantener una conversación cordial en inglés, me llevé un trozo de ese relato y una frase de otro cuento. Me lo llevé dentro, en la memoria, porque ese libro no era mío y yo partí al día siguiente a un lugar que no explicaré cuál era, pero en ese lugar, desde luego, no había libros. La frase que me llevé fue el inicio de otro cuento de Lydia Davis que fue como un flechazo absoluto, ¿no? Y que igual os parece ridícula, porque Lydia Davis puede parecer un poco ridícula si no captas su tono, si no has leído ya unos cuantos cuentos de ella, ¿no? Si llegas de nuevas. Pero esa frase que a mí me enamoró de Lydia Davis fue el inicio de un relato que dice así: le ilusionaba llegar a vieja y ponerse ropa rara. O sea, absolutamente a sus pies ya Lydia Davis, yo a los pies de ella. Puedo decir que esa frase es la que me hizo sentir algo así como que Lydia Davis me había abducido, aunque la expresión más exacta sería que me había robado el corazón. Y casi un año más tarde conseguí comprarme el libro en español. Yo entiendo por qué este libro es igual al original, entiendo por qué Seix Barral decidió mantenerlo idéntico a la versión original de Penguin, y no es porque sea un diseño especialmente bello. Podéis ver que no tiene nada especial, pero para mí este diseño, en su sobriedad y su contundencia, acrecienta esa sensación de que estamos ante una Biblia, como un libro fácilmente identificable sobre la mesilla de un motel. Y eso ha sido y es este libro para mí. Su presencia naranja y robusta me ha acompañado por medio mundo, por muchas casas, incluso cuando viví en el monte, en una casa muy aislada, a la que no se podía llegar en coche y que me obligaba a llevar pesadas mochilas cargadas de lo estrictamente imprescindible por una especie de camino de cabras. Este libro naranja me acompañó. Y en todo momento, cada vez que abría el libro, me asomaba a un vértigo inmenso, que es de lo que vengo a hablar, creo. El vértigo de saber que estos relatos de Lydia Davis, y más tarde también su novela El final de la historia, de la que ya di una charla, esta es mi segunda charla de Lydia Davis, este es mi nivel de fanismo. El vértigo de saber que estos relatos y ese libro, y Lydia Davis en general, son para mí una buena influencia y una mala influencia, una especie de salvación y una especie de perdición. A día de hoy, Lydia Davis sigue siendo una buena y una mala influencia para mí y esto es lo que voy a intentar explicar. Desde el primer momento, los cuentos completos de Lydia Davis y más tarde su novela representaron para mí algo muy importante, algo que supone quizás la característica principal de la escritura de Davis, que es una energía, una especie de susurro que termina siendo alarido, que te dice que a la hora de escribir una puede hacer absolutamente lo que quiera, de que no hay que plegarse a una estructura y unas normas, de que no hay que bajar la cabeza y decir sí y ponerle un nombre y unas características físicas a unos personajes, y que un personaje puedes ser tú misma y al mismo tiempo no ser tú en absoluto, que un cuento o un capítulo pueden ser dos frases o incluso una sola palabra y el capítulo inmediatamente posterior puede tener una extensión de 40 páginas si a ti te da la gana, que no tienes por qué plegarte a un género ni lograr que tus personajes caigan bien, porque no va de eso la cosa. Todo esto me lo ha enseñado Lydia Davis, me lo ha enseñado esta Biblia cada vez que la he abierto. Esto de tener libertad escribiendo se dice muy rápido y parece sencillo, ¿no? Es como, ¡ay, escribir lo que te dé la gana, no hay nada más fácil! Pero luego, frente a la pantalla, sola, aparecen estos monstruos del querer ser comprendida y amada por un público lector. Al menos a mí me pasa. A Lydia, en cambio, esto parece darle absolutamente igual, o eso parece, en el sentido de que su escritura es un juego íntimo, profundamente lúdico, en el que no teme lanzarse a experimentos aparentemente absurdos. Y sobre todo, Davis parece no temer no ser comprendida. Todo en su escritura transmite una absoluta falta de temor, hasta el punto de que, a veces, leyéndola y amándola como yo la amo, una desea lanzarse sobre ella y detener su escritura a gritos, en plan,
Lidia, detente, ¿no? Tus amantísimas adoratrices, vemos que esto que vas a hacer es una genialidad, pero sabes perfectamente que muchos otros lo verán ridículo, detente, ¿no? Haz el favor, te lo ruego, Lidia, no te hagas esto a ti misma, aunque muchas lectoras perdamos para siempre un cuento magistral. Lydia Davis escribe sobre lo absurdo de la vida y lo absurdo de escribir. Lydia Davis observa lo absurdo de la vida, la tragicomedia perpetua del existir. Ama la escritura, pero no se reboza en ella. Al leerla pienso que Lydia Davis siente la escritura tan inevitable, lúdica e inútil como yo la siento. Acerca de la escritura, Lydia tiene un cuento que me gusta mucho que dice así. La vida es demasiado seria como para que yo siga escribiendo. La vida solía ser más fácil y con frecuencia placentera, y por lo tanto escribir era placentero, aunque también parecía serio. Ahora la vida no es fácil, se ha vuelto muy seria, y por comparación, escribir parece un poco tonto. A menudo, escribir no es escribir sobre cosas reales, y cuando se escribe sobre cosas reales, a menudo están tomando al mismo tiempo el lugar de algunas cosas reales. Escribir se trata demasiado a menudo sobre personas que no pueden arreglárselas. Ahora me he vuelto una de esas personas. Lo que debería hacer, en lugar de escribir sobre personas que no pueden arreglárselas, es dejar de escribir y aprender a arreglármelas, y prestarle más atención a la vida misma. La única manera de espabilarme es dejar de escribir. Hay otras cosas que debería estar haciendo en su lugar. Sin embargo, el cariz tan terrenal, ¿no? Este sentimiento eminentemente práctico que vemos en este cuento, que no es cuento, esta reflexión que no es reflexión, este texto que es uno de estos artefactos con los que Davis ha ido construyendo casi un género propio, se desmonta de pronto en una frase casi mística, rozando lo mágico, que dice muy en serio, en el que es el vídeo que más veces he visto en mi vida en YouTube y que da nombre a esta charla. Así que el material viene a mí y yo intento responder a él. El material viene a mí y yo intento hacer algo al respecto, o el material viene a mí y yo reacciono a él. Esta frase, que es de diosa absoluta. El material lo es todo, la vida, las cosas que suceden ante sus ojos, las cosas que escucha, las cosas que se descubre pensando, una señora que camina por la calle y dice algo, un recuerdo. Y Lydia Davis responde a esa idea tan hermosa y tan egocéntrica al mismo tiempo, que siempre me emociona cuando oigo hablar de ella o cuando yo misma la siento, de que la literatura, el impulso eléctrico de la inspiración, es algo que viene de alguna parte que no somos nosotras, escritoras, meras procesadoras de esas señales casi divinas. Cuenta la escritora Elizabeth Gilbert, que no me gusta especialmente, pero me gusta esto que dice, en una charla, un recuerdo de niñez, estar jugando en su pueblo y sentir como un poema se acercaba, intentaba alcanzarla y entonces ella echaba a correr por los campos huyendo de aquel poema. Esto puede parecer un poco hortera, pero esta sensación yo la he sentido. No he llegado a correr, pero casi, huyendo, porque en ese momento no te apetece escribir, ¿no? Eso dice Lydia Davis que es su escritura y eso siento yo que es la escritura, que las cosas vengan a ti y hacer algo al respecto. En el prólogo que escribe a Manual de Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlin, Davis dice que las historias de Lucía Berlin vibran y chisporrotean como unos cables pelados al tocarse. Para mí las historias de Lydia Davis vibran y chisporrotean como unos cables pelados al tocarse. Unos cables internos, concretamente, mis propios cables pelados. Porque Lydia, con su escritura, los pela casi sin que me dé cuenta. Chisporrotean de comprensión, de emoción, de encuentro, de pura empatía neurótica. Chisporrotean porque la soledad de los personajes de Lydia frente al mundo es muchas veces mi propia soledad frente al mundo. Una soledad que no es necesariamente drama, sino un estado que deviene en observación silenciosa de lo exterior, observación silenciosa de lo interior, pensamiento rumiante sobre algo de la realidad que se dispara de pronto hacia la ficción y entonces el cerebro construye y escupe algo. Una frase, dos, un cuento, una idea. A veces únicamente una escena o una emoción que empujan a escribir. La vida nunca es brillante para los personajes de Lydia Davis. No hay ningún alborozo, ninguna gran alegría que brille con fuerza. La vida es gris, como es la vida real, muchas veces, gris y difícil y desconcertante, y el ser humano, tanto el narrador como los demás, es negligente, es decir, profundamente humano, por naturaleza. Sin embargo, en la visión penetrante de ese mundo mediocre hay alegría. En la mirada de Davis hay una suerte de optimismo que nos hace elevarnos un poco sobre la vida y mirarla desde arriba, divirtiéndonos con cada detalle terrible e insulso. Lydia Davis nos enseña cómo a divertirnos con nuestro propio aburrimiento. Nos lleva a observar con atención nuestro torpísimo pulular por la vida.
Lidia nos muestra su propia ridiculez y su ridiculez no es la suya, sino la de un personaje, y la ridiculez no es la de un personaje, sino la nuestra propia al final. Cuando leemos a Lydia Davis no podemos esperar más, queremos que la vida nos ofrezca la nada más absoluta para poder observarla y narrárnosla a nosotros mismos como lo hace Davis. Cualquier día es soportable, puedes ir a la agencia tributaria a denunciar un robo a la comisaría de tu barrio. Cualquier día así es soportable si una se pone las gafas de Lydia Davis, porque con esas gafas puestas, el discurrir de nuestro propio pensamiento parece de pronto un gran tema literario. Suelo poner en mis talleres un ejercicio basado en un relato fragmentado de Lydia Davis que se llama Signos de confusión, animando a la gente a que se fije en los pequeños momentos propios, en los pensamientos absurdos, en su propio discurrir. Voy a leer algunos de estos fragmentos. Miro a través de la cristalera de la cafetería, esperando a que aparezca una amiga. Temo que no encuentre este sitio. Ahora, si la gente que pasa por la calle no se parece a mi amiga, tengo la sensación de que aún está lejos o de que se ha perdido de verdad. Pero si pasa una mujer que se le parece, creo que está cerca y que aparecerá en cualquier momento. Y cuantas más mujeres pasan que se le parecen, más cerca creo que está y creo más probable que aparezca. Durante todo el día, el reloj contesta perfectamente a mis preguntas de qué hora es. Así que, cuando me pregunto cómo se llamaba aquel libro, miro al reloj en busca de respuesta. He estado tan a punto de perder el autobús que todavía creo que no voy en él. Lo que me dijeron me resultaba tan raro que no creo que me lo dijeran a mí. Me costó tanto encontrar este sitio que tengo la impresión de no haberlo encontrado todavía. Estoy hablando con el individuo con quien estaba citada, pero creo que sigue solo, esperándome. Lydia Davis se entrega a lo que podríamos llamar causas absurdas. Yo amo sus causas absurdas. Por ejemplo, toma o inventa que toma un montón de cartas que un grupo de alumnos de unos 10 años han escrito a su compañero Stephen, que está convaleciente en el hospital tras un accidente, y las analiza minuciosamente, fríamente. Este cuento se llama Te echamos de menos, estudios de las cartas que un grupo de alumnos de primaria escriben a un compañero, deseándole mejoría. Es este cuento un análisis de la extensión, las características de las cartas en su conjunto, la estructura de las frases, las coordinadas y las subordinadas. Aquí analiza, por ejemplo, la coherencia de las cartas de los niños diciendo: las cartas tienden a la incongruencia. Muchas veces una frase no guarda relación con la frase siguiente o precedente. Por ejemplo, la temperatura sigue cambiando. No puedo esperar hasta que vuelvas al colegio. Algunas cartas, sin embargo, desarrollan una lógica perfecta. Por ejemplo, la carta sombría de Sally, la entusiasta informativa de Alex sobre el trineo, con nombres de lugares para deslizarse en trineo, señalando progresos respecto al año anterior. No lo pasamos mal en la colina del hospital, cogimos un buen bache y volamos por el aire. Este año he ido a un sitio más alto que al que iba. A través de experimentos de este tipo, de causas casi perdidas y sin un interés claro, en las que de primeras una se siente tentada a decirle: basta, Lydia, es un disparate, no te metas ahí, te lo suplico. ¿Cómo te vas a analizar unas cartas de unos niños de 10 años, ¿no? Que probablemente esas cartas es posible que ni siquiera existan. Ella se está inventando unas cartas que no existen para inventarse un análisis a partir de esas cartas, ¿no? Pero ahí dices, por favor, para, ¿no? O sea, el lector entra en un inicio en un estado de escepticismo. ¿De verdad este relato es una lista sobre las criadas que contrató una señora a lo largo de su vida? Pero más tarde surge un extraño interés en el que juega un papel importante el choque entre la aparente frialdad del tono y una cierta ternura por la causa absurda, que continúa y continúa unas páginas más. Finalmente se produce una extraña aleación de sentimientos y la ternura da paso a la admiración. Davis se ha mantenido incólume en la causa que creíamos absurda en un principio, ha jugado duro, la ha descuartizado en elegantísimas piezas, no queda nada más por decir, solo se puede mirar con asombro el meticuloso proceso, las piezas pulcras que articulan el relato expuestas frente a nosotros. Luego está el juego. Lydia Davis juega todo el tiempo y nos muestra sin ambajes que su escritura es muchas veces un juego que se propone a sí misma para llevarlo a sus últimas consecuencias de forma magistral. Por ejemplo, nos lleva hasta la figura de Kafka y nos lo sitúa, no tu perro, Kafka, por ejemplo, nos lleva hasta Kafka y nos lo sitúa irritado e inquieto porque no sabe qué hacerle de cenar a su amada Milena, con la que se ha citado esa noche. Kafka, en manos de Lydia Davis, no sabe si preparar remolachas o un filete. Se desespera. En un momento dice: me gusta la ensalada de patatas a la alemana, hecha con buenas patatas y vinagre, aunque resulte tan pesada, tan coercitiva casi, que
que me siento un poco asqueado incluso antes de probarla. Puede ser que esté adoptando una cultura opresiva y extranjera. Si le pusiera esta ensalada a Milena, podría estar revelándole una parte importante de mí que debería evitarle a toda costa, una parte de mí con la que no se ha topado todavía. Un plato francés, sin embargo, aunque más agradable, sería menos sincero por mi parte, y eso quizás supondría una imperdonable traición. ¿Por qué soy un ser humano?, me pregunto. ¿Qué condición tan extremadamente vaga? ¿Por qué no soy el feliz armario de su dormitorio? Davies juega bastante a acercarse a personajes que todos conocemos y sin hacerles perder ni un ápice de su espíritu o del espíritu concreto que se les presupone a estos personajes, ¿no? Kafka, Flaubert, Marie Curie, los coloca en situaciones más cotidianas, preocupados por lo más banal, firmemente enraizados con lo terrenal. Marie Curie haciendo mermelada y cosiendo vestidos para sus hijas por conveniencia, cansada de todo, pensando en la radioactividad. Kafka desesperado por agradar a Milena con una buena cena de patatas. También dentro de esta corriente más lúdica, Davies inicia líneas de pensamiento que se convierten en una suerte de trabalenguas y que en su sencillez son profundamente verdaderos. Este relato que me chifla, nos tenemos que concentrar, hay que concentrarse como un poquito para entrar verdaderamente en él. Se llama Afinidad y dice: sentimos afinidad con un pensador porque estamos de acuerdo con él, o porque nos muestra lo que ya pensábamos, o porque nos muestra de una forma más clara lo que ya pensábamos, o porque nos muestra lo que estábamos a punto de pensar, o lo que más tarde o más temprano hubiéramos pensado, o lo que habríamos pensado mucho más tarde si no lo hubiéramos leído ahora, o lo que podríamos haber pensado pero nunca habríamos pensado si no lo hubiéramos leído ahora, o lo que nos hubiera gustado pensar aunque nunca lo habríamos pensado si no lo hubiéramos leído ahora. Y yo, fascinada por su juego, el juego de Lydia Davis, ver cómo ella juega y lo bien que se lo pasa, y lo bien que me lo paso yo leyéndola, dejo que me acune y me entran después siempre unas inmensas ganas de hacer lo mismo. Y a veces copio a Lydia. Está muy bien porque son relatos y experimentos que no llegan a ningún sitio. Obviamente no son publicables, son copias de cosas que ha hecho Lydia. Aunque bueno, igual ella lo permitiría. Ella coge a Kafka y lo pone a hacer ensalada de patatas, así que no sé. Estos relatos, o sea, esta copia que hago yo de Lydia Davis algunas veces hacen que la escritura pierda su dimensión de trabajo, de algo que va a ser mostrado. Y esto es muy importante, ¿no? Porque desaparece la ambición y escribir vuelve a ser lo que fue hace muchos años, un juego. Ahora voy a poner un trozo de un vídeo de Lydia Davis. A ver, no, tengo que ir. A ver. Y luego volveré, perdón, porque ya digo que este no es mi ordenador, entonces voy a cometer un par de torpezas. A ver, ahora voy a poner el vídeo que está aquí debajo. Vale, como es un vídeo que tiene los subtítulos autogenerados en inglés, y siempre me parece muy mal cuando se presupone que todo el mundo sabe inglés, en los sitios me incomoda mucho, no he podido crear unos subtítulos en español, pero explico más o menos de qué va porque se entiende perfectamente. En este momento de esta entrevista, Lydia Davis lee este poema que ella llama autobiografía y que consiste en todas las maneras en las que la han llamado en su vida, todas, una detrás de otra, colocadas, ¿no? Errores, no errores, todo tipo de formas, ¿no? A ver. It's called Goodbye, Louise. Uy, se oye allí como un poquito bajito, ¿no? ¿Se puede subir un poco? Gracias. Es muy largo, te voy a dejar solo un ratito, pero bueno, para que veáis a Lydia en acción, que en realidad es una mujer, a mí me parece dulcísima, aunque parece así como fría y dura, a mí me parece dulcísima y me gusta mucho. Imaginármela haciendo esa lista de todas las maneras, ahora no estoy nada segura de esta preposición, de todas las maneras en las que la han llamado en su vida. Me parece fatal escribir y estar dudando aquí con esto. Bueno, voy a probar, a ver si está más. And the title's taken from a conversation in which I thought the person knew exactly who I was, but at the end of the conversation she said, "Goodbye, Louise." So it has little section titles. My name, Linda.
Lyinda, Lyidia, Linden, Lida, Lydea, Lydid, Lydia, Lydie, Lydiac, Lurdia, Lisa, Lisa, Louise, Olivia, Clydia, Slydia, Vidya, Videa, Lydia Clark, Lydia David, Lydia Davids, Lydia Davidson, Lydia Daves, Lydia Daves, Lydia Davis, Lynn Davis, Lindy Davis, Lily Davies, Lydia J. Davis, Ms. Lydia J. Davis, Lydia Vis 8353, Mrs. Davis, Mrs. Davies, Mrs. Lydia B. Davis, Mrs. Brooks Davis, Mrs. A. Lydia A. Davis, Mrs. Allen Davis, Mr. Davis, Mr. Lydia Davis, Mr. Lydia B. Davis, Monsieur Lydia, Monsieur Davis, Ms. Lydia Dange, Ms. David H. Davis, Professor Lydia Davis, Professor question mark Davis. Dear Professor, Professor Tom, Dr. Davis, Sir, Sir, Madam, Ms. Douglas, Mrs. Coate, Mrs. Ciparelli, Mr. Onafuwa, Admin, ZL, Kadat Wafa Obuz Zawul Zaluk Bernu Wawuk, Heather, where I was born, Nueva York. When I was born, 6 de Octubre 1947. Where I live now, Port Ewan, Port Ewing, Port UN, Port Ellen, Port Evan, Port Avon, Port Owen, Poet Ewan, Fort Ewan, Annandale, Cropsey. Bueno, y sigue, ¿no? A mí lo que me resulta curioso de esto es que, o sea, en realidad ella hace una... A ver, perdón, que voy a poner otra vez. Ay, espera, aquí. Pantalla completa. Aquí. Que en realidad es una deconstrucción de lo que realmente ella es, ¿no? Es como lo que yo soy no es solo lo que soy, sino también lo que los otros dicen de mí que soy, lo que los otros opinan y todos los errores que los otros cometen acerca de mí, también soy yo de alguna manera, ¿no? Entonces, este fue el primer experimento que el 15 de julio, día del cumpleaños de Mrs. Davis, Lily Davis Louise, decidí intentar hacer mi versión de este poema, ¿no? Porque yo tengo pues, muchos problemas. No sé cuán raro es Lydia Davis en Estados Unidos, el nombre, pero mi nombre, que es Sabina Urraca, pues es bastante complicado que la gente lo diga o lo escriba bien. Se llama Intento. Ah, por cierto, este poema lo traduje al inglés y se lo envié a Lydia Davis, simplemente como acto poético, porque obviamente no me iba a responder. Intento. Lo intentan Sabrina Urraca, Sabine, Sabrine, Silvia, Silvina. Y yo intento controlar la ira. «¿Pero te llamas cabina como cabina de teléfonos?», dijo aquella telefonista pizpireta, osada, llena de candor en su primer día de trabajo. Sabina Urriaga, Urrutia, Churruca, Sabrina Huert, Samira, Selene. Intento facilitar las cosas. Cuando hay mucho ruido, o es una fiesta, o hay prisa, digo, Sabina como Joaquín. Y al día siguiente alguien comenta, «Qué simpática esa chica, sí, Joaquina». Y sin embargo, intento ser educada. Celia Mayer, responsable del área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad durante la alcaldía de Carmena, me dijo en un evento, «Oh, pensé que era Sabina Perraca». Manuela Carmena bajó la mirada avergonzada. Yo decidí controlarme y no hacer ningún chiste sobre salchichas. Oscar Mayer.
Intento ser pragmática. Llego con prisa a mostradores y digo ya de carrerilla: Sabina, sin R, Urraca, sin H. Y después llegan documentos a nombre de Sabina Suñer o Sabina Urrache. Intento buscar la solución. Princesa, Consuela, Banana, Jamo. Esto es un guiño a Friends, en el que había un personaje, Phoebe, que se cambiaba el nombre a Princesa Consuela Banana Jamo. Y su novio se enfadaba y se cambiaba el nombre a Mierda Embolsada. Quizás este disparate, ¿no?, sea lo más bello que Lidia me ha dado. Mostrarme cómo atesora la estupidez del mundo y la absurdez de la vida, los errores, estas cosas que normalmente nos enfadan, para fagocitarla en divertimento sin fin, en literatura. ¿Qué es eso? Divertimento sin fin, o puede serlo. Porque bajo esta corriente lúdica transformadora de todo lo absurdo subyace un enfado, un resentimiento hacia algunas cosas, la extrañeza ante la crueldad del mundo y las relaciones humanas. Y también de ese enfado surge lo dorado. Aquí un ejemplo. Este cuento se llama La madre. La chica escribió un cuento. «Sería mejor si escribieras una novela», dijo su madre. La chica construyó una casa de muñecas. «Sería mucho mejor si fuera una casa de verdad», dijo la madre. La chica hizo un cojín para su padre. «¿No hubiera sido más útil un edredón?», dijo la madre. La chica excavó un pequeño hoyo en el jardín. «Sería mucho mejor si excavaras uno grande», dijo la madre. La chica excavó un gran hoyo y dentro se echó a dormir. «Sería mucho mejor si te durmieras para siempre», dijo la madre. Como veis, aquí yo siempre que leo este texto en talleres, la gente como que hay una identificación inmediata, ¿no? Aunque obviamente la madre de casi nadie quiere que se meta en un hoyo y se muera, ¿no? Pero ya sabemos de lo que está hablando, construye una fábula de esa especie de exigencia materna constante. Hace con el dolor, mi madre me está escuchando desde Tenerife, hola, probablemente en streaming, espero que el streaming haya fallado justo ahora. Pero de esta especie de relación, ¿no?, complicada a veces con las madres, de estas exigencias imposibles de las madres, ¿no? Construye esta fábula maravillosa en tan poco, ¿no? No le hace falta nada más, es perfecta. De Lydia Davis se ha dicho algo así como que es la maestra de una forma literaria que ha inventado ella misma, y a mí no se me ocurre algo más bello que eso. Es llegar a dominar al máximo tu propia libertad. Al principio os decía que abrir el libro de los cuentos de Lydia Davis era asomarme a un abismo, porque siento que Davis supone una buena y una mala influencia para mí. La buena influencia, que ya he explicado, viene precisamente de esa libertad, de esa falta de miedo a no ser comprendida, de ese entregarse al juego de forma absoluta. La mala influencia que siento que me amenaza es exactamente lo mismo, también esa libertad. A veces, tras leer a Lydia Davis, me entrego a ese escribir lúdico y absurdo. Escribo capítulos que son listas, capítulos llamados, por ejemplo, Mujeres con las que coincido en el vestuario de la piscina. Mezclo géneros y después me aterro. ¿Y si casi nadie entendiese lo que he escrito? ¿Y si ese momento de disfrute total que ofrece la escritura absolutamente libre se encontrase con un doloroso muro? No es agradable no ser comprendida como escritora. No sé si quiero no ser comprendida. Lo sé porque últimamente lo he vivido un poco, el no ser comprendida. Hace algunos días, además, me topé con un momento bastante oscuro en este sentido, una especie de pesadilla en directo. Estaba sentada sola en la terraza de un bar y escuché con total claridad algo espeluznante. Dos chicas desconocidas en una mesa cercana hablaban de mí sin darse cuenta de que yo estaba allí. Entre otras cosas, de un libro que he sacado hace poco. No hablaban bien. De hecho, manifestaban una clara repugnancia. Usaron la palabra locura en la palabra asqueroso. ¿Qué clase de casualidad maléfica era aquella? El superpoder de ser invisible y poder escuchar lo que otros dicen de ti convertido en pesadilla. Me levanté y me fui. Se lo conté muy angustiada a mi amiga Mariquiña y ella me respondió: Lydia Davis, piensa en Lydia Davis. Lydia Davis, Lydia Davis, Lydia Davis, Lydia Davis, como un conjuro. Yo llevaba ya días repitiéndome a mí misma, a modo de mantra protector, amour fou, porque esa es la novela incomprendida de Marta Sanz, la que nadie quiso editar en su momento. Y ahora, a ese mantra de autoayuda se unía este, amour fou, Lydia Davis, Lydia Davis.
Lydia Davis escribiendo un relato sobre programas que ve en la televisión. Lydia Davis escribiendo un poema consistente en una lista de las distintas formas en las que la han llamado en su vida. Lydia Davis analizando las cartas que unos niños le escriben a su compañero de clase enfermo en el hospital. Lydia Davis contando el sufrimiento de Kafka porque no sabe qué hacerle de cenar a Milena. Lydia Davis, Lydia Davis, Lydia Davis. Hace poco supe que la madre de Lydia Davis había nacido precisamente en la ciudad a la que yo me voy a vivir en unos meses. También averigüé con gran regocijo que esta buena señora, Hope Hale, también escritora, había muerto el día antes de cumplir 101 años. Me gusta cuando Lydia, en sus relatos, muestra interés por la salud, por la comida sana, cuando observa su organismo y se preocupa por él. Tiene un relato en el que habla de su tiroides. Me gusta que su madre haya vivido 101 años porque quizás eso signifique que ella también va a vivir muchos años. Observo estos factores de longevidad sin bondad alguna, más bien con los dientes largos del empresario que sueña con que su máquina favorita, la que le ha proporcionado la mayor felicidad de su vida, funcione sin fin, eternamente, dándole aún más felicidad. Aunque quizás, aunque no funcione ya, al empresario le gustará saber que su máquina sigue existiendo. Sí, incluso si Lydia Davis dejase de escribir, a mí me ayudaría saber que sigue viviendo y seguiría rezando Lydia Davis, Lydia Davis, Lydia Davis. Y os dejo para terminar con un vídeo maravilloso de Lydia leyendo uno de sus cuentos en los que se ve perfectamente esta observación de lo mínimo, la transformación de lo aparentemente banal o de lo directamente banal, sí, en algo genial. Lydia Davis, desde algún lugar de su casa, oye los electrodomésticos o alguien que está cocinando en la cocina o alguien que está barriendo y va transformando esos sonidos en frases. A ver si... A ver. Ahí tengo que mirar dónde está. Perdón, a ver, está en el minuto 54, 53. Espero que coincida porque... A ver. Uy, madre mía, perdón. ¿Cómo...? Aquí. A ver... Thank you very much, and I want your reading to be the last thing up here. Please, Lydia. Okay, have I lost the microphone? No, here it is. This has not appeared in a book or in a magazine because it's an ongoing piece of writing, because it's a sort of false biography or a false autobiography. At a certain point I started, again, I write everything down obsessively, so I started keeping track of whenever a mistake was made about me. Perdón. Está mal. Esto es en otro punto. Perdón. A ver. Perdón, es que como que no, al pasar el vídeo al otro ordenador, de pronto el minutaje es otro, no sé por qué. Aquí está. Sí. I don't know what genre it would be either. No. It's sort of a series of observations made over time, the same way I wrote The Cows, observations over time, separate observations, and so I don't know what to call it. And then there are passages of analysis, you know, sort of it's a little bit like a scientific investigation. Okay, here's what I hear, here's my theory about it, and here's more evidence and data, and here's more theory. So maybe it's a scientific investigation or something. The language of things in the house. El lenguaje de las cosas en la casa, ¿no? The washing machine in spin cycle, Pakistani, Pakistani. The washing machine agitating, slow, firefighter, 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 firefighter. Plates rattling in the rack of the dishwasher, neglected.
The glass blender knocking on the bottom of the metal sink, Cumberland. Pots and dishes rattling in the sink, tobacco, tobacco. The wooden spoon in the plastic bowl stirring the pancake mix. What the hell, what the hell? An iron burner rattling on its metal tray. Bonanza. The suction cup pencil sharpener being peeled up from the top of the bookcase. Rip Van Winkle. Markers rolling and bumping in a drawer that is opened and then shut. Purple fruit. The lid of a whipped butter tub being prized off and then put down on the counter. Horoscopy. A spoon stirring yeast in a bowl. Unilateral, unilateral. Could it be that subliminally we are hearing words and phrases all the time? These words and phrases must be lingering in the upper part of our subconscious, readily available. Almost always there has to be some... Paro aquí, porque bueno, el espíritu, tampoco voy a dejar esto entero así en inglés, que me parece hasta mal, que no estoy entendiendo yo algunas cosas. Pero bueno, esto era como para dar un final, así un poco un colofón, para que vierais esta especie de disparate genial, ¿no? que despliega Lydia Davis y la valentía que tiene, además de decir, bueno, pues voy aquí, voy a publicar un libro, me van a dar el premio Booker Internacional por un libro en el que en un momento dado digo que la cuchara al poner levadura o la cuchara al caer en un bol de metal suena horoscopy, ¿sabes? O sea, esta especie de atrevimiento absoluto y esta valentía, ¿no? Que muestra, me encanta porque en muchos momentos ella misma se ríe un poco, pero como que el periodista está riéndose muchísimo en algunos momentos y ella mantiene una dignidad, ¿no? Y una elegancia, y me gusta que mantenga como esta especie de aspecto de mujer absolutamente seria, a pesar de que todos sabemos que ella en realidad se está fijando en todos esos sonidos, en esas cosas, se le están ocurriendo ideas de ese tipo todo el tiempo, ¿no? Está observando el mundo todo el rato y sintiéndolo de esa manera y teniendo la absoluta valentía de mostrarlo. Y bueno, aún no he decidido entonces si Lydia Davis es una especie de bendición o una maldición para mí. Creo que, bueno, tendré que encontrar el punto medio con ella. En algunos momentos me he llegado a prohibir leer a Lydia Davis alguna temporada porque me parecía que de alguna manera me daba alas. Esto suena horrible, pero es así. Y que si seguía leyendo a Lydia Davis de esa manera iba a ser una escritora absolutamente incomprendida y por lo tanto infeliz, porque es muy duro ser incomprendido por lo que estoy viendo últimamente y no sé si me apetece vivir eso. Y eso es todo. Y ahora, bueno, si queréis hacer preguntas, creo. Pues una maravilla, Sabina, gracias. ¿Alguien se anima a preguntarle algo, a comentar algo? ¿Qué tengo? Pintalabios. Típico. Bueno, mientras alguien igual se atreve un poco más tarde, yo te quería preguntar porque yo a ti te he escuchado, yo creo que más de una ocasión, asociar el proceso de escritura con cierto sufrimiento, ¿no? Con un desgaste grande. Y te pregunto si consideras que hay, porque a lo mejor viendo, no sé si podemos asociar la escritura de Lydia Davis a lo contrario, ¿no? Como a esta cosa lúdica y a cierta liviandad aparente en el estilo literario. ¿Me estás escuchando, verdad? Estoy escuchando, pero estoy poniendo el fondo de tu festival. Entonces, Ahora ya te quería preguntar si tú también, hay una parte, también en esa relación con Lydia Davis, de anhelar tal vez esa ligereza para el propio proceso creativo, ¿no? Eso es una de las preguntas que tenía, por un lado. Sí.
A ver, absolutamente. Yo la leo y me produce alivio, a pesar de que, o sea, parece que estoy diciendo que lo que hace Lydia Davis es fácil, simplemente porque parece ligero y gracioso. Muchas veces no es nada ligero y muchas veces no es nada gracioso. Y incluso lo que es ligero y gracioso está muy, muy pensado y muy trabajado, ¿no? Hasta unos límites que yo no sé si alcanzaré en algún momento, ¿no? Lydia Davis es la maestra de, por ejemplo, en ese sentido no nos parecemos nada, de cortar y quitar material y dejarlo en el esqueleto, y yo me enrollo muchísimo. Pero sí, obviamente sí que envidio y me da esperanzas, ¿no? Esa libertad y esa ligereza. Y sí que algunas veces yo disfruto de la escritura de ese modo lúdico. De hecho, creo que tengo que agradecerle muchísimo a las redes sociales porque me han quitado toda esa presión, ¿no? De lo literario, un libro, la literatura, ¿no? Que es algo que me ha costado siempre tanto toda la vida y me sigue costando. Que me da hasta vergüenza ya, ¿no? Era como, ¿y cuándo sale tu próximo libro? Y yo, pues no sé. No, o sea, me refiero que yo tengo un problema claramente con el tema de avanzar en lo serio, en lo literario, y en cambio no tengo ningún problema en avanzar a través de textos mínimos, ¿no? Y ligeros y cosas que parecen aparentemente poco curradas, ¿no? Pero que es verdad que yo edito muchas veces mucho, o sea, en Facebook o en Instagram, ¿no? O sea, publico un texto y luego empiezo a editar, luego quito esto, luego pongo esto, luego dudo, al tiempo vuelvo, lo edito otra vez. Yo digo, si esto ya no lo está viendo nadie, o sea, ¿qué te está pasando? ¿No? Y sí, eso, o sea, las redes sociales en ese sentido a mí me ofrecen esa ligereza, ¿no? De lo literario despojado de lo literario. Sí, Daniel. Hola. Sí, bueno, luego lo reproducimos aquí para la gente del streaming, pero sí, te oímos, sí. Yo quería hablar más sobre el tema de la maldición del lado de Lydia Davis, de esa adopción griega. ¿Crees que podría ser perjudicial también el estar constantemente buscar estos juegos para poder escribir? A veces también la literatura nos invita a ser más pragmáticos, más rápido, y estos juegos a veces también pueden ser un poco más reducidos, que nos obligan a imaginar. ¿Crees que eso también puede entorpecer el proceso de escritura? Sí, Daniel preguntaba, creo haber entendido, si toda esta parte precisamente de la experimentación y de lo formalmente lúdico, ¿qué parte puede tener también de perjudicial para la propia, igual el propio proceso literario? No sé si es un poco lo que yo no he entendido esto. Sí, que se quede igual solo en lo formal. Claro, bueno, yo es que creo que, a ver, es que hay muchos tipos de juego, o sea, yo no creo que... Aquí hemos dado como ejemplos muy evidentes de juego, ¿no? De cómo voy a jugar a esto, pero para mí en general toda la literatura, o sea, cuando estás escribiendo siempre hay una parte lúdica, hay algo de juego, ¿no? Entonces, no creo que pueda entorpecer. Hombre, depende, claro. Uno mismo se pone las reglas de ese juego, también depende de lo estricto que seas contigo y qué tipo de juego te propongas, ¿no? Claro, se me ocurren disparates absolutos, ¿no? O sea, yo qué sé, yo por ejemplo este relato del que decía, el que he mencionado, ¿no? Que escribí, que era mujeres que, como una lista como de mujeres que han coincidido conmigo en los vestuarios de la piscina. Y en realidad era un experimento bastante raro, que era describir exactamente uno por uno, ¿no? Los cuerpos de estas mujeres que coincidían conmigo en el vestuario. Madre mía, qué miedo, ¿no? Esto en streaming, de repente alguien que va a la piscina conmigo... Entonces, a mí no, o sea, a mí me parecía que, o sea, sí que hubo un momento que dije, vale, estoy siendo demasiado restrictiva en mi juego y debo incluir diálogos, por ejemplo, que tienen entre ellas, porque esto va a enriquecer, o sea, me refiero, nunca nadie va a ser tan estricto consigo mismo como para no permitir que el juego se coma a que el texto sea algo decente. De hecho, yo, por ejemplo, cuando he intentado emular el texto de Lydia Davis, de Lily Davis, Louise, Claudia, no sé qué, o sea, a mí lo que hace ella me parece muy arriesgado, me parece como un poco demasiado transgresor y me parece muy difícil de transmitir así. Yo siento que yo soy más mainstream, por decirlo de alguna manera, no, yo soy más mainstream que Lydia Davis y mi poema tiene un cierto orden narrativo, ¿no? Nunca por decir, pues voy a copiar exactamente a Lydia Davis,
sacrificaría de alguna manera no sé, la mayor gracia, el mayor salero que pueda tener, ¿no? O sea, un relato. Uno siempre va a mirar porque el relato, creo, porque el relato sea legible y sea disfrutable. No sé si por otros, por una misma. O sea, yo escribí esto y creo que lo colgué en Facebook, pero es muy raro porque el otro día lo fui a buscar y no lo encontraba. Y era como, qué raro, porque yo juraría que... Pero yo creo que en un momento dado me dio vergüenza y lo borré. Porque me da vergüenza como que amigos poetas vean esto y que me digan, mira, esta se piensa que esto es un poema, ¿no? Para mí lo es, pero me da como vergüenza. Yo creo que lo borré, o sea, pensé, qué extraño mecanismo me llevó a borrar esto. El caso es que aquí, como veis, no es una lista de nombres que me han llamado, ¿no? Hay más, ¿no? Está el intento, intento controlar la ira, intento ser simpática, ¿no? Al final me voy a una estructura. Entonces, no, yo creo que no. Yo creo que te propones el juego y como tú eres quien pone las reglas del juego, tú puedes romperlas en pos de que el texto tenga una mayor calidad y sea mejor. Cuando tú estás creando, en todo momento estás centrado en ti, en lo absurdo, en las historias cotidianas que te pueden venir, o tienes presente a Lidia porque tienes un referente que te come el carro. Pues yo estoy en la narración, en mis personajes, en lo que esté escribiendo en ese momento, sea un artículo, sea lo que sea, pero como tengo muy presente a Lidia, a Lucia Berling, a Natalia Ginzburg, a Lorrie Moore, no puedo evitar en algunos momentos pensar, oye, mira, este momento es muy Lorrie Moore, voy a meter aquí un momento Lorrie Moore, o voy a meter aquí un momento Lydia Davis, un momento mío, ¿no? O sea, como lo que yo aprendí con esta profesora mía, ¿no? Es como, lo voy a aplicar aquí. De hecho, creo que la única vez que he hecho como... Es una cosa rara, creo que es una especie de, no plagio, pero que la idea está tomada de ahí, en los signos de confusión, estos que he leído, ¿no? de Lidia, que era como, estoy esperando a que venga una amiga y pasa gente que no se parece a mi amiga y pienso que mi amiga se ha perdido, pero cuanta más gente pasa que se parece un poco a mi amiga, pienso que mi amiga va a llegar y ya está más cerca, ¿no? Pues hay muchos signos de confusión y hay uno que dice, me siento mal, estoy enfadada en este día horrible, me siento repulsiva y me asomo a la ventana y veo un perro como, ¿sabes?, desgreñado, sucio, malhumorado y pienso que yo soy el perro, ¿no? Eso, por ejemplo, está en Las niñas prodigio. En un momento dado la protagonista mira por la ventana y que esto es algo que esa parte que está un poco basada mientras yo escribía el libro, o sea, yo miré por la ventana, yo me miraba por la ventana, veía una perra del vecino y es verdad que me identificaba con esa perra, pero me identificaba con esa perra porque había leído previamente a Lydia Davis y hacía ese juego yo sola, ¿no? Pensaba, yo soy esa perra, ¿no? Y en un momento dado se lo puse a la protagonista miraba por la ventana, ¿no? Y entonces veía esa perra y sentía que esa perra era ella. Entonces, bueno, pues sí que esto es el caso más evidente que he hecho alguna vez en mi vida, creo, de tomar directamente algo, ¿no? O sea, pero porque sentía que lo tenía que hacer y es distinto, ¿no? No está como en el libro de Lidia. Pero creo que es el plagio más grande que he hecho. De resto es eso, es como si hubiesen sido profes mías del cole y me hubiesen enseñado cosas maravillosas y yo me acordase de ellas cuando necesitase esas enseñanzas, pero ya está. Y luego sí, es verdad que sí que tengo como uniones así dramáticas, pero esto es ya de sentido con Lydia Davis y con Lucia Berling, porque pienso que en el caso de Lydia Davis, pienso que ha tenido que ser muy incomprendida en algunos momentos. Entonces, cuando yo me siento incomprendida, Lydia Davis, Lydia Davis, no te preocupes, es como un mantra sanador. Y cuando me siento muy incomprendida, lloro, pienso en Lucia Berling y lloro aún más, porque esto sí que es horrible, que es el hecho de que sea una escritora tan absolutamente magistral. O sea, yo he llorado. El otro día grabé un podcast que me hicieron una entrevista y conté esto y, o sea, estuve a punto de llorar otra vez porque Lucia Berling es una escritora absolutamente magistral que vivió prácticamente toda su vida sin ningún éxito, prácticamente. O sea, no ha sido todo este boom de Lucia Berling de hace unos años,
ha sido póstumo, o sea, ella ya se había muerto y ahora triunfa, ¿no? Y pienso que es tan injusto y tan absurdo, y pienso en cuánta gente, esto ya como editora, pienso cuánta gente estará pasando por todos lados, qué gente estará escribiendo cosas magníficas y no nos daremos cuenta, ¿no? Y eso se perderá. Eso ahí tengo, estos son mis puntos dramáticos. Lidia la rara, Lucía la olvidada, ¿no? Es como que son dos, como si llevase dos medallitas de dos vírgenes aquí siempre, porque sí que pienso mucho en ellas, en distintos, pero esto ya en momentos de la vida literaria, no tanto escribiendo, sino ya más pensando en temas de exposición, de reconocimiento, de todas estas cosas. No sé si alguien más tiene una pregunta, pero yo te quería pedir que hablaras un poco del final de la historia, porque es cierto que Lydia Davis a sí misma siempre se ha considerado una cuentista, y de hecho su única novela es El final de la historia, porque ella decía no le podía dar formato de relato a este material porque lo traspasaba, ¿no? Entonces hizo esta novela que para mí es extraordinaria, es de las mejores, como está en mi top 10 si tuviéramos que hacer un ranking. Y además, y me gustaría un poco, aunque sé que has dicho que diste una charla sobre ella específicamente, pero que hablaras un poco a la gente de esa novela, porque creo que es bastante diferente al resto de su literatura y de sus cuentos. Tiene está recorrida por una amargura autoconsciente de la mediana edad y de lo que supone el envejecer para las mujeres. Y bueno, en definitiva, pues que nos dijeras algo sobre la novela, si puede ser. Bueno, sí que hay un punto en común entre el primer relato de los cuentos completos de Lidia Davis, este que yo leí por primera vez en California y que no podía atender a lo que me decían mis anfitriones, que es de esta mujer que va y vuelve a casa de su amante. Sí que hay un punto en común entre ese relato y la novela de Lidia Davis, la única novela, El final de la historia, porque también es una mujer que va y vuelve de casa de su amante, piensa no sé qué, piensa lo otro, piensa que él está con otra, se asoma a la ventana, ve que hay luz, va por la carretera, vuelve de nuevo a su casa, cuando ya se ha puesto el pijama decide volver otra vez, ¿no? Y va y vuelve sobre todo, y esto es muy importante, no solo va y vuelve cambiando en el espacio y va y vuelve con su cabeza, sino que va y vuelve en el tiempo, porque El final de la historia es una novela, bueno, de hecho para esta, yo di una charla en las conversas de Formentor en Mallorca sobre el final de la historia, específicamente, además relacionándolo con el tema de las sibilas o las adivinas o las pitonisas. Relacionando, era como, Lidia Davis para mí era como, o el personaje de Lidia Davis en el final de la historia era como la adivina neurótica, e intentaba relacionar no sé si alguien lo entendió en aquellas charlas, porque intentaba relacionar la neurosis, que es el estar pensando constantemente en todo tipo de posibilidades, estar repasando cada pensamiento, estar proyectando cosas hasta a un futuro que no sabe si va a suceder, estar imaginando un pasado, estar imaginando qué estará pensando no sé quién o qué estará diciendo, ¿no? Y en el libro del final de la historia la neurosis se lleva hasta un nivel magistral, a mí me encanta. Pero es enloquecedor en un momento, y yo pensaba, claro, si lo relaciono con el tema de una adivina, ¿no? Una mujer que puede ver el futuro, una persona neurótica tiene más posibilidades de ver el futuro que una persona no neurótica, que está en el momento, en el aquí y el ahora, y no piensa en todas las posibilidades, las cosas terribles que pueden pasar, ¿no? Bueno, esto era una cosa un poco revesada, yo creo que no sé si alguien entendió aquello, porque encima era una charla como de 15 minutos, una cosa ahí muy... Tú tenías que ir a fuego. Para aquella charla intenté hacer una línea temporal del final de la historia. Era absolutamente imposible. O sea, era una locura. Llegué a tener como un montón de folios desplegados y yo ponía esto y era como, no, pero aquí vuelve a este momento. Y luego había veces que volvía a momentos que no sabía en qué momento del tiempo se situaban, entonces los dejaba fuera. O sea, pero yo sé que no... O sea, alguien podría abrir ese libro y decir, buf, esto es un caos. Pero yo creo que presentar como una escritura absolutamente caótica y unas acciones totalmente caóticas e ir y volver
hacia adelante y hacia detrás en el tiempo, es imprescindible para narrar lo que yo siento que narra ese libro, que es el tormento romántico, las relaciones, el infierno del semidesamor, del no saber qué es una relación, no saber, ella tampoco sabe muy bien lo que siente hacia ese hombre, ¿no? Es como ella va a enseñar a una universidad, como de un pueblo pequeño de Estados Unidos, y se enamora de un hombre más joven que ella y tienen como una aventura y después están constantemente pues tomándose y dejándose, ¿no? Y es todo un constante tormento. Y eso, a mí me parece magistral esa novela, pero nunca se la recomiendo a nadie, me da muchísimo miedo. Porque me dicen, ¿cuál es tu escritora favorita? Y digo, Lydia Davis. Y me dicen, ¿qué me recomiendas? Y pues tiene cuentos. Ay, pero cuentos no me gustan. ¿No tiene una novela? Sí, tiene una novela, pero no la puedes leer. Te tienes que leer primero sus cuentos. ¿Pero por qué? No, léete primero los cuentos y después la novela. Si te gustan los cuentos, igual entiendes la novela. Si no, no te leas la novela. O sea, a mí me da mucho... Yo no recomiendo mucho a Lydia Davis. Por ejemplo, me da vergüenza, me da miedo, ¿no? Que se compren ese tocho. Si quieres te lo presto, pero cuídamelo. No, porque yo digo, ¿cómo les voy a hacer comprarse ese tocho, no? Y luego que se encuentren con estos disparates. ¿Hay alguien más? Bueno, pues igual vamos a despedirnos. Yo os voy a recordar que tenemos el 27 de mayo aquí a Belén Gopegui, hablando de Adrienne Rich. Y también quería contaros que el jueves de la semana que viene, el jueves 20, empieza aquí en Condestable Fenculture, que es un festival que va a ahondar y que va a desarrollar y que va a mostrar el trabajo de mujeres artistas provenientes de diferentes disciplinas. Y el jueves 20 estaré moderando aquí un encuentro con las 6 mujeres artistas. No lo cuento por esto, pero ya de paso lo digo. Así que nada, que participéis y que vengáis a ver Fenculture también. Gracias, Sabina. Muchas gracias.